¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en CNN Chile. Tengo este libro en mi mano y a su autora ya la vamos a saludar, Constanza Michelson. Ella es psicoanalista, es psicóloga de la Universidad Diego Portales y autora precisamente de este libro, Hacer la Noche, que habla del insomnio y otros ensayos que recoge un poco de incertidumbre, recoge también muchas de las reflexiones que se han hecho a este respecto y en distintos contextos, por cierto. Constanza, ¿qué tal? Bienvenida a CNN. Hola, muchas gracias. Bien, estaba mostrando Hacer la Noche en este libro en que dormir y despertar dice en un mundo que se pierde. ¿Por qué? La primera pregunta, Constanza, es ¿por qué escribes este libro? Porque fue en un contexto muy particular que vivíamos aquí en Chile, pero que luego se suma a otro ya a nivel mundial. Bueno, sí, no, el punto de arranque, claro, este libro lo empiezo a escribir en la pandemia, pero no es un libro sobre la pandemia, sino que es un libro sobre la época. Creo que la pandemia más bien, ¿cómo decir?, acentúa ciertas cuestiones que ya venían, esta idea de un mundo que se pierde. ¿Qué es un mundo que se pierde? La sensación quizás que es bastante compartida, me parece, de que es una sensación de que a pesar de que sabemos cada vez más cosas, nos sentimos además autorizados a hablar y opinar de casi de todo, existe una sensación larvada de ya no comprender el mundo, de no estar a la altura de poder comprender la complejidad, ¿no? A eso me refiero con un mundo que se pierde. Y luego, bueno, lo que yo notaba es que uno de los síntomas que aparecía con mucha frecuencia el primer año de pandemia, que no es igual al segundo año de pandemia, el primer año de pandemia nos enfrentamos a algo insólito, efectivamente a una vivencia que no, para la cual no teníamos herramientas para enfrentar, ni para pensar, ni lenguaje para nombrar. Hoy día ya hablamos de la pandemia, tenemos un montón de palabras, pero en ese momento no. Y era el insomnio, un tipo muy particular de insomnio. Y ese es mi punto de arranque. Yo pensaba, bueno, para dormir las personas necesitamos, como dice el dicho, tener la conciencia tranquila. Se me pregunta, tal vez en el libro, es qué significa tener la conciencia tranquila o qué herramientas, digamos, tenemos o no tenemos hoy día para tener una conciencia tranquila, tanto para poder dormir sin anestesiarnos y para despertar también. Es decir, en qué condiciones nos encontramos antropológicamente frente a un mundo que se pierde. Me imagino, y yo mientras leí algunos de los ensayos decía, Constanza habrá tenido muchas noches de insomnio en que hizo quizás crear en este libro, porque yo me sentía muy identificada además cuando leía ahí pasajes de lo que soñábamos y cuánto soñábamos en ese primer año de pandemia, en los primeros días, y lo compartíamos y fue tema, recuerdo en algún minuto. Entonces, como psicoanalista, tú ya entendida en la materia, ¿qué pasó o qué pasaba y qué pasaba en ti también como autora del libro? No, bueno, claro, por supuesto que mi inquietud parte de mi propio insomnio, pero es un insomnio donde no escribí nada, porque del insomnio que hablo, o el que a mí me produjo escribir este libro, es un insomnio, no es el insomnio neurótico, le llamo el insomnio neurótico a este insomnio que no te deja dormir porque sacas las cuentas, que hiciste bien, que hiciste mal, te arrepientes de haber dicho algo. No me refería a ese insomnio, sino que a uno que Pessoa, ¿no?, describe muy bien en un poema que tiene sobre el insomnio, donde él dice, no puedo fumarme ni siquiera un cigarro, no puedo pensar, no puedo escribir. Es un insomnio donde se trata de estar, él dice, como un cadáver despierto, o sea, una posición existencial muy particular, estar despierto o vivo, pero sin existencia, que es una posición muy parecida a las depresiones graves. Es también una posición, un modo de existencia muy parecido a lo que describen muchos autores y autoras de los soldados en la guerra, que son situaciones sin perspectiva, son situaciones donde no tenemos lenguaje para abordar una realidad, por lo tanto nos resulta traumática. Esa es la experiencia que a mí me interesa indagar en distintas circunstancias en este libro. Y soñar, bueno, las personas también en ese momento decían que tenían la impresión, además de tener insomnio, que en el buscador, a todo esto en Google, se disparó la búsqueda de la palabra insomnio en esos meses. Las personas también declaraban que soñaban de manera muy vívida, que tenían la impresión de soñar mucho. Y bueno, efectivamente el sueño, cuando no hay lenguaje, cuando algo nos excede, el soñar es una especie de secretario nocturno que hace un trabajo por nosotros, hace un trabajo de elaborar las esquilas de esas cosas que se quedan ahí flotando.
claro, con una lógica distinta a la lógica diurna, que tiene una linealidad o tiene una temporalidad que conocemos desde la racionalidad. La racionalidad del dormir operan otros mecanismos, pero estamos trabajando. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, los veteranos traumatizados de guerra entran al sueño en una modalidad distinta a lo común. Si uno parte soñando, uno parte el sueño en las fases del sueño donde se sueña menos y luego se pasa a las fases REM donde tenemos más actividad onírica. Los soldados traumatizados entraban directamente al sueño REM, es decir, como si hubiera una presión por soñar. Pareciera ser que cuando algo nos excede, tenemos una presión por soñar más, tenemos una presión por elaborar más. Es la impresión que nos queda cuando hay algo que no podemos digerir y necesitamos hablar con alguien. Necesitamos hablar de eso, no para encontrar una solución, sino que necesitamos digerir. Ese trabajo es el que nos permite amortiguar algo de la realidad. Y mi impresión, mi hipótesis es que ese trabajo es el que hoy día con el cual estamos al debe, porque los discursos de salud mental no lo promueven, no promueven la simbolización ni la mentalización, sino que la farmacoterapia. Entonces también discuto un poco con eso, ¿no? Claro, porque aquí se van uniéndose varios elementos que tienen que ver con, por ejemplo, el insomnio por una parte y esa intención de soñar. No sé si lo digo bien, pero acá se descansaba. Lo pregunto porque también se habla, y lo hablas tú en este libro, de la incertidumbre que amenazaba al mundo, pero nosotros también veníamos de un escenario distinto que ocurrió en el estallido social y ya veníamos inquietos, por quizás definirlo de la manera muy simple. Entonces llega una pandemia y desde esta inquietud vuelve esta quietud, sobre todo en las noches, pero también con una actividad onírica bastante fuerte. ¿Cuánto se descansó? Lo pregunto así tú también como entendías la materia, ¿se descansaba, no? Porque volvía la otra noche y bueno, seguía estos elementos que se iban uniendo en un momento bien complejo, sin precedentes. Yo creo que no, todavía no descansamos mucho, ¿eh? O sea, en el siguiente sentido, mira, yo siempre hago este ejercicio, que puede ser una tontera, pero ilustra algo muy importante que tal vez no le habíamos topado el peso, digamos, a las consecuencias antropológicas de lo siguiente. Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, que cierra los ojos y dime, vuelve a los años 90 y dime, comienzos de los 90, ¿cuáles eran las imágenes de futuro que teníamos? No te pido nada demasiado intelectual, así como asociación libre. ¿Qué imágenes se nos venían a la cabeza en los 90? ¿Cómo iba a ser el futuro? En imágenes. En imagen con muchas carreteras, por decirlo también, Constanza, de algo muy moderno, sin irnos a algo más sofisticado. Sí. Pero era como la misma estructura social, exacto, pero como los supersónicos, me dice mucha gente, como galáctico, como que vuelan. Bueno, supone que después de los 2000 venía eso. Si yo te hago la misma pregunta, pero antes del estallido incluso, qué sé yo, hace 5 años atrás, cierra los ojos y dime cuáles son las imágenes del futuro. ¿Es esa o es otra? No, yo creo que es muy similar, mientras más se acerca el futuro, es muy similar a lo que vivimos ahora. O sea, no hay imágenes de futuro. Claro. Eso es muy grave. O sea, no hay amanecer a propósito de las situaciones sin perspectiva. Es decir, cuando yo hago esta pregunta en general en grupos y todo, me contestan, bueno, sí, no sé, como algo seco, como sequía. Es decir, imágenes no demasiado auspiciosas, pero además una falta de imágenes de futuro. Entonces, si volvemos a esta teoría del insomnio, no se puede dormir cuando no hay amanecer. Eso es lo que les pasaba a quienes escriben en el siglo XX sobre los soldados en la guerra, en situaciones donde no hay perspectiva, donde no hay mañana, caemos en una posición, bueno, un modo existencial, como decía Pessoa, de cadáver despierto, es decir, de pánico, de mucha inquietud, de mucho malestar. Hoy día se habla, y hace mucho rato se habla de la crisis de salud mental, pero en mi opinión, cuando hablamos de eso pensamos que es algo como súper puntual que podemos resolver, así como terapéuticamente. A mí me parece que esto es más grande, es el modo existencial en que enfrentamos a una época que es muy incierta desde antes del estallido, ¿no? Un poco la promesa de futuro, de qué sé yo, después de la caída del muro, o sea, aparece un modelo, aparece un imaginario que ya cae, digamos, a propósito de que todos hablan hoy día del cambio de ciclo político, pero también el cambio de época. Entonces, ¿cómo enfrentamos, cómo descansar
¿no? ¿Qué salud mental, digamos, puede haber o qué herramientas son con las que contamos para enfrentar un mundo donde no tenemos ideas de futuro? Es decir, está abierto. Y cuando los mundos se caen, cuando los mundos, a una persona se le pueden caer muchos mundos en la vida. La otra vez leí a alguien también, a un escritor del siglo XX, que decía, bueno, a nuestra generación se nos cayeron el mundo varias veces, ¿no? La guerra, la revolución, cambiar de país, el exilio. A una persona se le puede caer el mundo, la sensación de caer el mundo es cuando tienes una pérdida, una separación, un cambio sociológico, donde ya no entiendes el mundo. Esa sensación es muy delicada porque es abierta. Y frente al abierto, los mecanismos de defensa son cerrar. Me explico. Frente al pánico, mejor que el pánico o menos peor que el pánico es el miedo. En política eso es muy claro. Encontrar un enemigo nítido. Entonces hacemos que como que toda esta complejidad que no podemos abarcar, mejor la limitamos a un enemigo nítido. En la vida individual también pasa así, digamos, una obsesión. O sea, cuando tenemos pánico, no sé, nos empieza a dar una fobia a algo, un asco a algo, una obsesión con algo. Eso cierra. Pero son malos mecanismos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensamiento, cómo podemos forzar un poco más a nuestros lenguajes para afrontar la época que nos toca, que es abierta, que es incierta? Incierta. ¿No? Que esto no se va a cerrar con post-estallido, que no se cierra post-pandemia. No, además Para que nada. con hechos bien puntuales que tú lo mencionabas, bueno, primero el estallido acá, después la pandemia, en un La proceso de guerra. cambio política y ahora para finalizar también la guerra. Queremos agradecerte, Constanza Michelson, porque de verdad quedan muchos temas todavía pendientes, abiertos y seguramente el mundo sigue girando y avanzando con otros contextos. Oye, pero lo último A ver. para decir, no es un libro catastrófico, por el contrario, es un libro, Es muy me reflexivo, parece, ¿no? que rescata los mecanismos que tenemos, que es lo más sofisticado que tenemos como especie, que podemos amortiguar la catástrofe con cuestiones más interesantes, con pensamiento abierto, suspendiendo el tiempo de otras maneras, con otras creaciones, entre el amor, la democracia, el arte, otras cosas. De eso va el libro. De todas maneras, y aquí lo estamos mostrando también, Constanza, muchísimas gracias por haber estado en CNN con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Bien, ahí estaba Constanza Michelson, escritora, psicoanalista, autora además de este libro que lo mencionábamos además, ha tenido distintas reflexiones a propósito de otras obras de nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siga en compañía ahora de CNN Chile. Nos vemos.